Molt bé, doncs arribem a la última xerrada d'avui, dissabte, amb el Juanjo, pels amics, Juan José Ramo, que és ornitòleg, és naturalista, és divulgador, fotògraf de natura, i avui ens parlarà d'un projecte que té molt a veure amb el Faro de Buenavista. Així que, todo tuyo, Juanjo. Vale, gracias. Con micro, ¿no? Yo tengo una voz... lo voy a hacer a viva voz. ¿No hay ningún problema? Mejor por el micro para... Venga, vale. Bueno, y la voy a dar de pie, que estoy más cómodo, ¿vale? Bueno, ya Laura me presentó. Dar las gracias a la organización, al Delta Building Festival, por invitarnos a compartir nuestro proyecto con ustedes. Es un proyecto reciente, llevamos 3 años trabajando. Ahí me gusta decir que es la pequeña estaca de bares Canarias, salvando las diferencias y sobre todo los números sobre todo. Y nada, como somos poquitos, es última hora, voy a intentar 25 o 30 minutos y dejamos para el final las preguntas o sugerencias o insultos. Bueno, casi todos conocen, me imagino que muchos de ustedes han estado en Canarias, conocen un poco la riqueza ornitológica de las islas. En Canarias se ha trabajado mucho con rapaces, con aves esteparias, con especies endémicas ligadas a los bosques de laurisilva y pinar, pero y también aves marinas. Lo que pasa es sobre todo aves marinas nidificantes. Hasta ahora se sabía muy poco de lo que sucedía con respecto a las aves migratorias, ¿no? De hecho, si consultas buena parte de la bibliografía, para algunas especies pues se decía que la información era escasa, que era visitante irregular escasa, y básicamente era porque no le habíamos dedicado tiempo, ¿no? Entonces, en el momento que empezamos a dedicarle tiempo, empiezan a surgir una serie de números y empieza a dar una información que es un poco lo que les vengo a contar hoy, ¿no? De las aves marinas ya conocemos bastante, ¿no? Como ha evolucionado mucho estos días, esta mañana creo que lo contó Jacob, ¿no? Que han estado trabajando ya con emisores vía satélite, con datalog, con distintos sistemas, y ya se empiezan a conocer las rutas migratorias, ¿no? Y claro, nosotros empezamos a mirar publicaciones, luego les enseñaré algunas, y vemos que buena parte de las aves que migran del Ártico hacia el Atlántico Sur usan el archipiélago y el oeste de África como lugar clave, o a mí me gusta decir como punto de referencia en sus migraciones transoceánicas, ¿no? Tanto especies que crían en el hemisferio norte como especies que crían en el hemisferio sur. Pardela capirotada, pardela sombría, págalo polar, que ese siempre es un pájaro que alegra verlo, ¿no? Y bueno, nosotros empezamos a buscar información y vemos que información sobre aves marinas, bueno, salvo algunos proyectos de embarcaciones, los ferries que se mueven entre islas, salidas al mar, la información que había de aves marinas migratorias era muy poca, ¿no? Sí que hay información de zonas de alimentación, se han marcado petreles de Bulwer, pardela cenicienta, charranes, de las especies residentes, sí, pero ¿qué estaba pasando con las aves marinas en Canarias, ¿no? Los estudios que hay de seguimiento de migración, pues eran muy pocos, y ya empezamos a mirar también nuestra zona, ¿no? Nosotros nos centramos, nuestro proyecto, en el noroeste de Tenerife, en el entorno del Faro de Buenavista. Ahora les muestro el lugar exacto. La información que había era muy poquita, una recopilación que hice yo hace unos años para unas jornadas de aves marinas, ¿no? Del GIAN, un trabajo que hizo Benearo sobre aves del noroeste de Tenerife y el macizo de Teno, que nombraba la presencia de distintas especies de aves marinas, varias citas, incluso daba algún estatus. Y luego había algo de información referente a la migración en el Faro, ¿no? Que básicamente con la metodología RAN, que se va el primer sábado de cada mes, en el año 2008, estábamos aburridos, hicimos un seguimiento
el primer sábado de cada mes. Íbamos esporádicamente al faro. Sabíamos que en el faro de Buenavista, que por el noroeste de Tenerife, pasaban aves migratorias. Pues un año pues echabas 2 días, otros 3, un año íbamos 6 personas, otro año 1. Y sí, sabíamos que bueno, algo pasaba, pero nunca tuvimos claro ni le dedicamos el tiempo suficiente a conocer el fenómeno de la migración en el noroeste de Tenerife y en las aguas de Canarias realmente, pues es un lugar de referencia en el archipiélago, ¿no? Y claro, ya en el 2003, en el 2023, se dio una serie de circunstancias que coincidimos varias personas con tiempo y ganas y nos planteamos el profundizar en el conocimiento, dedicar tiempo. Y bueno, se montó un equipo con Abraham Hernández, que es el coautor de esta charla. Lo que pasa es que, claro, si veníamos los dos, ¿quién se quedaba a contar en el faro estos días? Que es la mejor época del año, ¿no? Y montamos un equipo con un grupo de WhatsApp, compartimos metodología y empezamos a ir al faro. Las 2 últimas horas de luz del periodo 1 de agosto, 30 de octubre. El paso postnuncial, el paso otoñal, ¿no? Después de que los pájaros del hemisferio norte han criado y cuando los pájaros que quieren en el hemisferio sur van a las colonias de cría, ¿no? Como la pardela capirotada y sombría. Este es el lugar donde trabajamos. No se parece mucho a Estaca de Bares. El faro es bastante feo. Pero tiene unas condiciones muy, muy interesantes. Tiene en torno a unos 30 metros de altura, lo cual nos da bastante visibilidad. Tenemos un campo visual bastante amplio. Porque si estás muy alto, ves los pájaros prácticamente de forma... Le ves la espalda, ¿no? Es muy cenital. Entonces, y si estás muy bajito, prácticamente la distancia hasta donde ves. Sí, esto está un poquitito más bajo que Estaca de Bares, que es el lugar de referencia para todos los que observamos aves marinas, ¿no? Está orientado hacia el noroeste, ¿no? Esto sería el oeste de Tenerife. En el cuadradito, en la parte superior derecha, ven ese cuadrado, es donde estamos nosotros, en el noroeste de Tenerife. El verde es el campo visual que nosotros calculamos que vemos, porque además esto es muy curioso. Nosotros, a pesar de que los pájaros están migrando, volando de norte a sur, nosotros no los vemos de norte a sur, lo vemos de este a oeste. Los pájaros van volando al sur, se encuentran con la isla de Tenerife, que entre la punta de Anaga y la punta de Teno es como una pared de 120 kilómetros, y salen volando hacia el oeste. Entonces nos pasan realmente en esta dirección. Este es el punto de Punta Casado, que es realmente el punto más saliente, pero es muy bajito, y entonces nos colocamos aquí, en el faro de Buenavista, que como les decía está a unos 25 o 30 metros de altura. Y desde ahí, cada tarde contamos las aves migratorias que pasan, ¿no? Muchas de estas aves empezamos a buscar información de ellas. Y claro, ya hay un montón de trabajos de rutas migratorias con geolocalizadores. Y claro, empiezas a ver que estos charranes pasaron entre Tenerife y La Palma. Estos otros pasaron por las Canarias Occidentales. Entonces, ya decimos, hostia, a lo mejor hay que dedicarle más tiempo del que pensábamos, ¿no? Y seguimos buscando más información. Paga los raberos que crían en Groenlandia. ¡Pum! La línea entre Tenerife y La Palma. Paño boreal. Miren el mogollón de puntos que tenemos en Canarias. Pardela pichoneta. Sí, ya los geolocalizadores nos estaban dando una idea de lo que podía suceder. A ver, ahí. Y coincide esto, ¿no? Para muchas especies, aquí dice que se apaga en 5 minutos la tele. Vemos que entre Tenerife y La Palma aparecen muchas flechas, muchas líneas
de pájaros que migran desde el hemisferio norte al hemisferio sur. Y empezamos a sentarnos por las tardes. Realmente la idea era, vamos a ir 2 o 3 veces a la semana. Fuimos 57 tardes, de forma voluntaria. Y nada, se formó un grupito, que ahora les contaré un poquito al final, que para mí eso es una de las cosas importantes de este proyecto, ¿no? No solamente los datos, no solamente la parte científica. Ya cuando ya teníamos todo esto en la cabeza, nos planteamos si vamos a hacer esto un poco serio, tener una metodología, vamos a fijarnos un objetivo, vamos a intentar conocer cuál es la fenología migratoria de las aves que cruzan, de las aves marinas que pasan por el archipiélago durante el paso postnupcial. Hacer una estima de población, ¿no? De si siempre usamos la misma metodología y la comparamos a largo plazo, podemos ver incluso tendencias, ¿no? Y empezamos ya a trabajar en la costa de Los Silos y Buenavista, ¿no? Nosotros usamos un mínimo de 2 observadores porque nos dividimos la línea visual entre el horizonte y el punto de observación. Nunca hay una persona, y cuando hay 8, 9, 10 personas, solo cantan pájaros, solo censan 2. Y en eso somos bastante estrictos. A veces podemos ser hasta un poco gilipollas, pero bueno, creo que la gente lo está entendiendo y se está generando muy buen ambiente y nadie canta pájaros sino los censadores, ¿no? Usamos 2 telescopios, un 115 y bueno, luego otros telescopios de 80, 70, depende. Estamos entre el 1 de agosto y el 31 de octubre, como les comentaba antes, y el primer año hicimos las 2 primeras horas de luz, pero en el 2024 y 2025 estamos haciendo las 3 últimas horas de luz. Sí, nosotros no es como en Estaca, que hay días que echan 10 horas, otros 12. Nosotros siempre hacemos la muestra, el mismo esfuerzo y el mismo tamaño muestral. Y terminamos 15 minutos antes de la puesta de sol. Volcamos datos cada 5 minutos. Intentamos una plantilla de Picolet, como así, usando mucha tecnología, pero al final te despistas demasiado y tenemos una tabla y a bolígrafo estamos anotando y cada noche volcamos datos. Entonces tenemos las tablas actualizadas. Luego les muestro. Nosotros solo contamos aves marinas migratorias, por lo tanto no contamos ni las pardelas cenicientas que crían allí y están todo el rato de un lado para otro, que no están migrando, están simplemente alimentándose o desplazándose hacia las colonias de cría, y no contamos las gaviotas. Sí que contamos petrel de Bulwer y pardela chica y las pichonetas residentes, que ya estamos empezando a diferenciarlas por la forma de vuelo, ¿no? Por el interés que pueden tener para otros grupos de investigación, ya que es son especies vulnerables o en peligro en función del catálogo que consulte. Ya les decía, para nosotros los pájaros nos pasan dirección oeste y claro, evidentemente cogemos datos climáticos en el lugar y cada día se consultan los datos climáticos y se guardan de 500 kilómetros más al norte y los dominantes y los datos climáticos dominantes en el norte de Tenerife. Básicamente, pues si en el futuro podemos hacer algo cruzando los datos climáticos con la migración para entender qué es lo que pasa ahí, ¿no? Esta es la tabla que usamos. Cada 5 minutos vamos apuntando y para nosotros es el método más cómodo. Y hablándolo con Antonio, yo en Estaca me decía, yo lápiz y papel. Porque estás contando, somos 2 días que hay mucho paso, pues si entras en la aplicación, vas aquí, en este caso, en otros proyectos sí que lo usas, pero en este no. Este es un día de observación. Aquí les decía, ¿no? Estamos un poquito altos, ese es el campo visual que tenemos, ¿no? En el 2023 hicimos 127 horas de esfuerzo, 63 jornadas y tuvimos la sorpresa de ver casi 20.000 pájaros. Al principio nadie se lo creía en Canarias, nadie se había puesto nunca a mirar al mar y algunas especies que se consideraban escasas o de paso irregular, nosotros sacábamos 200, por ejemplo, pardela sombría o págalo rabero.
Y bueno, aquí la tabla se nos volvió loca, porque este día, de estas 5.452 pájaros que pasaron, 5.200 eran pardelas capirotadas, en 2 horas. Sí, es un disparate. No hay un sitio en España ni en la costa de Portugal donde veas pasar tantas pardelas. Hablando con Antonio, nosotros hablamos mucho, evidentemente, con Antonio Sandoval en Estaca de Bares, que llevan 30 años haciendo esto. Y claro, si él ya cometió algunos errores, pues para que nos lo cuente. Y estamos muy en contacto. De hecho, Antonio ha estado. Y la idea es también eso, poder compartir y trabajar en red, ¿no? De hecho, surgen cosas muy curiosas, ¿no? Porque los picos de paso que tienen en Estaca de Bares, los tenemos nosotros 4 días después. 3, 4, algo. En alguna ocasión, 5 días después. Y te pones a mirar trabajos de migración de pardela pichoneta y calculan que las pichonetas hacen unos 500, 600 kilómetros diarios de vuelo, ¿no? Vuelan en torno a unas 10, 11 horas y van a unos 50, 60 kilómetros hora. Si tú haces una línea entre Estaca de Bares y el Faro de Buenavista, hay 2.100 kilómetros. Si nos cuadra con lo que hay en la bibliografía publicada hasta ahora sobre migración de pichonetas, ¿no? Esto fue en 2023. Aquí lo hicimos de forma voluntaria. Gente aburrida, pues va por las tardes ahí al faro de terapia y no hay cobertura. Ahí pasábamos la tarde, ¿no? Y claro, ya cuando ves estos resultados, pues nada, hablamos con Antonio, con otros compañeros, lo presentamos en las jornadas del Grupo Ibérico de Aves Marinas como ponencia en Galicia. Y claro, todo el mundo también, pero ¿dónde salieron estos chalados que están viendo estas cifras? Que en Canarias se decía que por allí no había migración de pelágicas, ¿no? Sino se pensaban que pasaban por mitad del Atlántico. Y ya en 2024 conseguimos financiación del Gobierno de Canarias y de la Fundación Canarina, y ya hicimos 240 horas de esfuerzo, de 92 días posibles hicimos 80, y ya de 2 horas subimos a 3 y sacamos 26.000 pájaros. Y este pico de 2.100, unas 2.000 son pichonetas. Los pájaros más abundantes las especies más abundantes en el Faro son pichonetas, pardelas pichonetas y pardelas capirotadas. Estos son los datos de 2024, que nos pasaron unas 7.000 capirotadas, 250 grisias, que las grisias en Canarias hace 15 años eran prácticamente rareza. Siempre vemos algún grupito de fumarel común, níger es el común, ¿sí, no? Grupos de zarapitos. Este año llevamos casi 900 zarapitos, el año pasado fue un poco más flojo. 15.000 pardelas pichonetas, contamos en las 80 jornadas. Charranes, que pensamos que la mayoría son árticos, aunque como pasan tan lejos, es muy difícil de identificarlos. El problema que tenemos nosotros es que la mayoría de los días no son días atractivos. Los pájaros pasan lejos. Yo siempre me gusta bromear diciendo que yo realmente mido en las aguas territoriales de Portugal. Porque a veces, ya a mí siempre me toca la franja de la franja alta. Me gusta mirar puntos. Y al final vas entrenando el ojo, ¿no? Y estos pájaros pasan muy, muy lejos, y los charranes es complicado identificarlos y los ponemos en la tabla como cómic, ¿no? Rosado, común, ártico, aunque los que hemos podido identificar, la mayoría son árticos. Y el año pasado pasaron unos 2.000. Vemos desde tierra Paíño Pechialo. El año pasado vimos 23. Y para ver paíños los tienes que ver cerca. No están. Son días que el mar está bueno. Hemos visto el rabijunco etéreo. El año pasado sacamos un teodroma, probablemente del grupo Madeira, Molis, ¿no? Nos crían a 500 kilómetros al norte, están las colonias de Desertas y de Madeira, ¿no? De teodroma. Y bueno,
empezamos a ver págalos polares, que el primer año, en 2023, vimos 2 posibles polares, nos quedamos con duda, uno de ellos nos lo identificó, pudimos grabarlo y nos lo identificó Marcel como un juvenil de polar. El año pasado, en 2024, vimos un posible y uno seguro, ya nos hemos... realmente es convencerte, ¿no? Estar convencido de lo que estás viendo. Ya, bueno, aparte salió el año pasado un artículo de Daniel López y otros autores que nos ha ayudado mucho a identificar los págalos polares. Y este año ya llevamos 2 seguros y uno probable, en lo que va de año. Bueno, salvo que esta tarde los chicos hayan visto uno y luego me manden el mensaje. Y bueno, pasan bastantes págalos, la mayoría pomarino, seguido de parásitos y raberos. Y muy poquitos págalos grandes. Esto puede ser no solamente por el declive que hay a nivel mundial, sino porque este págalo inverna en las aguas del Banco Canario Sahariano y probablemente llegue más tarde. Entonces no sabemos. De hecho, el día que tengamos algo de financiación, pues ampliaremos hasta finales de noviembre, ¿no? Además, una cosa que nos llama la atención mucho es que no hemos visto ni un alcatraz. 0 alcatraces. Pasan la mayoría pegados a la costa africana. Te vas a Fuerteventura y los ves pasar, ¿no? Aquí son bichos, pájaros mucho más pelágicos. Parlelas, págalos, charranes. Nada, bueno, estos son ya un poco por ver las especies, ¿no? Parlela capirotada, ya les decía que las cifras son muy altas. Este año llevamos unas 7.000 en 48 días de muestreo. El mes más importante, finales de agosto y principios de septiembre. Este año van unas 11.000 pardelas pichonetas. El año pasado fueron 15. En el 2023 fueron unas 7.000 y pico, 8. Y septiembre es el mes fuerte, cuando tenemos el pico de paso, con días de 1.900, casi 2.000 pardelas pichonetas en 3 horas. Los charranes, ya les decía que la mayoría creemos que son charranes árticos. Nosotros los agrupamos de esta manera, que antes se los comentaba. Charranes patinegros nos pasan muy poquito. Sin embargo, te vas a Lanzarote y Fuerteventura y ves grandes bandos, a veces bandos de varios cientos. Sin embargo, nosotros ni los vemos. Es un pájaro mucho más costero, ¿no? Y este es mucho más irregular. Desde mediados de agosto hasta mediados de octubre te van pasando grupos. Depende mucho del viento. Los días de poca visibilidad acerca a los pájaros. Estos días que ha habido viento del este y ha habido poca visibilidad por la calima, han habido condiciones adecuadas para ver charranes, ¿no? Están saliendo como unos 50 o 100 diarios más o menos. Y luego los págalos, los págalos son una pasada. Ese es el grupo que más nos alegra verlos pasar y el que más discusión genera. Lo que sí tenemos claro es no tener miedo ahora a poner no identificado, en quedarnos a nivel genérico. Entonces, cuando los dos observadores no estamos de acuerdo, se pone CP. Ya es verdad que cada vez estamos más de acuerdo. Nada, págalo pomarino, que es el más novedoso. Raberos. Este año han pasado muchos raberos de fase oscura. Queremos más adelante empezar a diferenciar edades y fases de color, por ver si hay alguna relación. Lo que queremos también que el proyecto, además lo hemos denominado Observatorio de las Migraciones del Faro de Buenavista, que la información esté disponible a otros grupos de investigación. De hecho, ya hemos facilitado datos de Par de la Chica, datos de Petrel. Los datos se vuelcan en Biota, en la base de datos de biodiversidad del Gobierno de Canarias, y esto ha servido para cambiar el estatus en
en esta base de datos que al final es la referencia. Y lo bueno que tiene Biota es que tiene una ley, hay un decreto del autonómico que le da valor legal a la información que está en Biota. Entonces, parques eólicos marinos, antes no había información, ahora ya hay un retículo que dice, ojo, que los pájaros pomarinos tienen paso regular. Es decir, que ya empieza a dar información que puede ser interesante para la conservación de estas especies y la conservación también del hábitat, que es uno de los objetivos, ¿no? Pájaros grandes, que siempre es uno de estos pájaros, como ha habido un declive de gripe aviar, ¿no? Por las colonias norteñas, por la gripe aviar, siempre te alegra al verlos pasar, ¿no? Y los raberos, que otro pájaro del que se sabía muy poco, y estamos viendo que, bueno, estos días han pasado, el jueves pasaron 70 en 3 horas, y los raberos pasan cerquita. Bueno, los pájaros en agosto pasan principalmente adultos, y que pasan muchos pomarinos con la cuchara, y después ya, pues en octubre probablemente es cuando pasen los subadultos, al igual que pasa en otros lugares donde se hace seguimiento, ¿no? Nada, aquí un poco la distribución por especie. Y estos son, hemos visto las especies un poco estrella, ¿no? Las más abundantes. Y después, pardela sombría. El año pasado fueron unas 200 y pico, este año van unas 100. Octubre es el mejor mes para pardela sombría. Recuerden que la pardela sombría no cría en el hemisferio norte. Este pájaro viene de las zonas de alimentación al sur de Groenlandia y se va ahora a Tristán de Acuña, las Malvinas, de Sesión, a reproducirse. Las que están pasando en agosto-septiembre. Después ya pasarán ejemplares que no tienen prisa por ir a criar, ¿no? Los de octubre. Ven, en octubre es cuando más nos han pasado. Paños pechialbo, paños de boreales, paños de madeira. Sí. Lo que pasa es que identificarlo, si no están cerca, diferenciar boreal a 1,5 kilómetros es complicado. Entonces, hidrobate GCP, por ahora. Radiojunco etéreo, el año pasado sacamos uno. Y zarapitos, este año llevamos 800, casi 900. Estos sí los apuntamos un poco, no son aves marinas, pero como son cifras interesantes, recopilamos esa información. Estos son los grupos, como los vemos llegar, los grupos de zarapitos, que después de haber cruzado, a lo mejor se echaron al mar en Islandia y están llegando el primer punto de tierra que encuentran 3 o 4 días después, o 5 o más. Y petreles de Bulwer, ¿no? Que lo puse sobre todo porque sé que para ustedes es una de las especies. Nosotros los vemos la última hora de luz, pues estos días entre las 7 y las 8 de la tarde. Los vemos sobre todo en agosto hasta mediados de septiembre, volando al sentido contrario de las migratorias. Son pájaros que están entrando a las colonias de cría del norte de Tenerife después de haberse alimentado en las aguas del sur de La Gomera, el Hierro, o algunos bichos están 4 y 5 días con los trabajos de Jacob, ¿no? Que han visto que van prácticamente a las Azores algunos de ellos, ¿no? Y pardela chica, todas las tardes salen 3, 4. Esas sí las vemos durante todo el periodo. El año pasado fueron unos 700 contactos con petrel de Bulwer y unas 300 con pardela chica. Evidentemente, los días que el tamaño de ola es menor, son más fáciles de detectar. Bueno, y esta es una consulta que hice el miércoles de cómo va este año, ¿no? Llevamos unas 7.000 capirotadas.
esta cifra hoy está en torno a unos 10.800. Pomarino, 445 habían el miércoles. Cómic, 1.100, 1.158. Pelagodromas este año no hemos visto. Macodmiki, 2. Es un trabajo que ahora mismo ahora mismo están los compañeros en el faro contando. Y hay unas condiciones muy buenas. Hoy van a sacar cosas buenas. También el proyecto en el Observatorio de las Migraciones del Faro de Buenavista, empezamos a ver que el sitio para cetáceos también era bastante interesante. Pues estamos colaborando con una investigadora de la Universidad de La Laguna, recopilando todos los datos de cetáceos. Y ya este año se han visto orcas, se vieron 5 orcas el 5 de agosto, se han visto cachalotes la semana pasada. El año pasado vimos cachalote pigmeo saltando, hemos visto sifio de Cuvier, sifio de Bramville, yubarta, se han visto en 2 ocasiones, una muy lejos, pero otra que estuvo a 300 metros de la costa. Los calderones grises los vemos todas las tardes. Hemos visto, se ha detectado calderón tropical en varias ocasiones, que en el norte de Tenerife no es habitual. Normalmente están en la cara sur, en las aguas más someras, las aguas que están a sotavento. Estas aguas son donde pega el alisio en estas fechas y son más no son tan... estarán más inestables los bichos en el agua, ¿no? Hemos visto roncual común, roncual tropical, delfín moteado, delfín listado. Es decir que... Si mirabas, también aquí está pasando lo mismo. Había muy poca información porque no se habían estudiado estas aguas. Casi todos los trabajos de cetáceos están en las caras sur de la isla, de las islas realmente, ¿no? Porque en el sur de Gran Canaria se han trabajado, el sur del Hierro, sur de La Gomera. Pero claro, en el norte, ¿quién se compromete a un proyecto si el 50% del año no puede salir al mar? Entonces, estos son días espléndidos. Algunas de estas fotos, la mayoría están hechas en las aguas de Tenerife, no desde el faro, porque nosotros los pájaros no vemos a esa distancia. Ya vieron los zarapitos como los vemos, ¿no? Esta sí es desde el faro, con teleobjetivo, desde la silla donde los gran pujricios, una familia de gran pujricios que vive allí, ¿no? De calderón gris. Tortugas también hemos visto, tiburón martillo. Esta semana estuvieron saltando los rabiles de 40 kilos, 50 atunes rabiles. Todo eso lo apuntamos. En principio a nosotros no nos vale, pero a cualquier persona que esté trabajando y creemos que puede ser información interesante para conservar el lugar, ¿no? Porque estas cifras vienen a mostrarnos que hay esto no es algo anecdótico, hay un corredor migratorio entre Tenerife y La Palma, ¿no? Algo que no se conocía y que no se había hablado nunca de este tema, ¿no? Para especies como la pardela pichoneta y la pardela capirotada, son unas cifras muy, muy interesantes, ¿no? A nivel global, ¿no? Y de grisia empieza a haber unas cifras que pueden ser en la Macaronesia de las más significativas, ¿no? Azores, Madeira, Canarias, Salvaje y Cabo Verde, ¿no? Y bueno, pues vamos sacando así algunas conclusiones. Creemos que hay que seguir, que aquí realmente cuando empiezas a conocer esto, porque realmente ahora tenemos más dudas que hace 3 años estamos envalentonados y ahora van surgiendo un montón de dudas. Y las dudas se despejan con series de trabajo mucho más largas, ¿no? A lo mejor dentro de 10 o 15 años, si podemos continuar, le estamos dando vueltas al proyecto para darle continuidad, no solamente una parte de financiación, sino de integrar gente joven en el equipo, pues ya nosotros empezamos a ser unos viejunos y a tener nuestras obligaciones. Entonces, estamos dándole vueltas a acciones para el próximo año, ¿no? Para integrar chavales de la comarca, que empiecen a identificar y sobre todo generar una comunidad, ¿no? Y el fin principal creemos que debe ser la declaración de una cepa marina en esas aguas,
Las cifras que estamos viendo son cifras muy interesantes para crear una cepa marina, realmente una cepa dedicada al corredor de aves marinas entre Tenerife y La Palma, ¿no? Bueno, y se los comentaba al principio, no solamente son el proyecto de Observatorio de las Migraciones, no solamente me parece interesante a nivel personal por los datos que está aportando, a nivel científico, a nivel de conservación, sino también se está generando una comunidad de pajareros en torno al faro, ¿no? En Tenerife, que se juntaran 10 personas a ver pájaros y encima se limaran asperezas, que ya sabemos que los pajareros, aparte de ver pájaros, nos gusta pelearnos entre nosotros, pues que se junte allí gente cada tarde, que sepan que del 1 de agosto, de lunes a domingo hasta el 30 de octubre, hay alguien viendo pájaros, y hay días que hay 10 personas, 9 telescopios allí mirando al mar, ¿no? Entonces, diseñamos un logo, hemos hecho pegatinas, ya la gente la pone en el coche, ¿no? Entonces está ese sentido de comunidad. Se han hecho camisetas del faro. Ahora, el 11 y 12 de octubre vamos a celebrar las primeras jornadas del faro. Estamos intentando divulgarlo todo lo que podemos. En el periódico ya nos han dedicado 2 páginas completas, la campaña de 2023 y la 2024. En Radio Nacional nos entrevistaron. Tenemos Instagram, ahora se los dejo para que nos sigan. Y bueno, se va juntando gente y todas las tardes para ver aves marinas. Hay algunos que van a charlar de terapia, ni miran por el telescopio. Pero bueno, es un punto de encuentro entre pajareros y gente que le gusta el mar. Y ya mucha gente se empieza a hacer. Bueno, también te voy a contar un secreto, y es que vivo a 5 minutos de este sitio. Entonces todas las tardes nos juntamos allí. Ya va viniendo gente de otras islas y han alquilado casas rurales. Todavía no es un gran volumen, pero bueno, ya han habido 3 o 4 casos, ¿no? Que han venido de Gran Canaria, alquilan casa y pasan el fin de semana viendo pájaros en el faro, ¿no? Que han venido, el motivo del desplazamiento ha sido ver aves marinas en el faro de Buenavista. Porque en Gran Canaria unos compañeros lo han intentado y días que nosotros estamos viendo 1000 pichonetas, ellos les pasan 5. El faro tiene unas condiciones, probablemente nosotros entendemos que puede ser porque la isla que mayor frente tiene, ya se los comentaba, unos 120 kilómetros, es una pared de 120 kilómetros de Anagateno. Sin embargo, Gran Canaria son 40 kilómetros, ¿sabes? No, está más pegada al continente. Fuerteventura, el frente es muy poco, ¿no? Realmente son 10 kilómetros. Y ahí probablemente se note más el paso prenuncial de alcatraces. De hecho, hemos intentado algo, pero los 10 días que elegimos hubo un viento del noroeste que alejó todos los pájaros. Y nos pasamos 10 tardes allí muestreando porque queremos ver si esto sucede en otro lado de Canarias, ¿no? Por ejemplo, en Punta Hidalgo, que es el punto más al norte, que dice, joder, el más al norte debe ser mejor. Es muy bajito. No llegas a 10 metros en los sitios donde te puedes poner. Entonces, el faro tiene unas condiciones que hasta ahora no hemos encontrado en ningún otro lugar de Canarias. Aparte es accesible, llegas con el coche al mismo sitio. Pues en La Gomera hay algunos sitios, pero bueno, amor, tienes que caminar de 1 hora para llegar allí. Yo ya no estoy para caminar mucho. Bueno, esto es una tarde de las que hay poquita gente, ¿no? Abraham, que es el compañero que está ahora allí, que es un poco quien debería estar aquí conmigo, ¿no? Esto fue cuando estuvimos en Galicia. Ana empezó a ver pájaros prácticamente con nosotros y tiene un ojo para los págalos espectacular. Y además es una máquina con las tablas de Excel. Y bueno, el proyecto, este es el logo, un págalo parásito. Y nada, sobre todo pues invitarlos a que conozcan el proyecto, que nos sigan en las redes. Saben que del 1 de agosto al 30 de octubre, de lunes a domingo estamos allí. Si quieren ver Par de la Chica, Pedriel de Úlved o cualquiera de las migrantes, están más que invitados y será un placer compartir una tarde de pajareo en
en el faro de Buenavista. Y si hay alguna duda, pregunta o sugerencia, pues encantado de resolvérsela. Carlos, todo ¿no? Sí. Aquí la costa, date cuenta que las islas son montañas. Desde que te alejas un poco a 2 kilómetros, aquí ya estás prácticamente a 1500 metros de profundidad. De hecho, entre Tenerife y La Gomera hay 2000. Aquí nosotros tenemos un escalón. Baja como unos 20 y a como 300 metros hay otro escalón que baja unos 50 y después ya cae a los 1500, 2000. Sí. Son aguas bastante ricas. Hombre, no tiene nada que ver con el upwelling de la costa sahariana, pero están llenas de pardelas. De hecho, nosotros no las contamos, pero todas las tardes vemos varios cientos de pardelas cenicientas. ¿Algo más? Sí. Sí, sí. Eso es una cosa que me olvidé. Nosotros, cuando las vemos pasadas en dirección oeste, días que a lo mejor pasan 2000 pájaros, estamos en contacto con las embarcaciones que están observando cetáceos. Y nosotros pensábamos que los pájaros se colaban entre Tenerife y La Gomera. Y no. El Tenerife y La Gomera es una zona de sotavento, no hay viento. Y la herramienta clave en la migración de aves marinas es el viento. Entonces creemos que pasan por el norte de La Gomera y se cuelan entre La Gomera y el Hierro. Porque todo lo que es la zona CEP de Teno, Rasca, La Gomera, que es esa zona del oeste, ahí siempre el mar está en calma, ¿no? Entonces, eso para las marinas les hace aletear, es un desgaste. Entonces el viento llegan a Punta de Teno y salen no se cuelan, no le dan la vuelta a la isla, sino a mí me gusta decir que salen catapultadas hacia La Gomera, porque ahí además se acelera el viento en Punta de Teno. En los extremos de las islas se acelera el viento. Además ves la raya. Nosotros lo llamamos el revelaje, que es donde las corrientes, una va hacia un lado y otra hacia otro y se ve una línea perfecta. Incluso a veces el viento va en una dirección y la corriente en otra. Y se ve una línea. Y a nosotros nos sirve. Uno de los problemas que tenemos con respecto a Estaca de Bar es que en Estaca no paran de pasar barcos y usas referencias los barcos o las boyas que hay. Nosotros no tenemos ni boya ni barco. Entonces usamos el revelaje. Que a veces la gente, no, por delante del revelaje. No, el revelaje es cercano. No, ¿qué es el revelaje? Entonces, a mí me gusta decir que es un concepto metafísico que se inventó Abraham. Pues nada, gracias a ustedes.